¿Sabías que uno de los hombres que llegó a fundar una de las grandes religiones del mundo llegó a ser príncipe, pero renunció a todo y vivió entre extremos hasta llegar a la revelación más profunda? Hoy te contaré cada capítulo de esa transformación. Imagina que lo más poderoso que puedas llegar a ser es mirar dentro de ti mismo. Bueno, Gautama hizo eso precisamente, pero su camino estaba lleno de misterios, confrontaciones con demonios internos y enseñanzas profundas que aún hoy en día retumban en nuestras vidas. ¿Podría existir un puente entre las prácticas chamánicas más antiguas y el budismo clásico? Acompáñame para descubrirlo, no solo cómo fue la vida de Gautama, sino cómo se conecta con fuerzas espirituales menos conocidas. Bienvenidos a Historia Zoom. Si es la primera vez que nos ves, acá exploramos vidas inspiradoras, filosóficas, profundas y conexiones ocultas entre las tradiciones antiguas y la actualidad. Hoy nos sumergiremos en la biografía completa de Siddhartha Gautama, el Buda histórico, y al final exploraremos una dimensión menos explorada, su relación o ecos con el chamanismo. Te pido que te quedes hasta el final, porque los últimos momentos pueden cambiar tu visión de lo que es espiritual para ti. Siddhartha Gautama nació en Lumbini, cerca de lo que conocemos actualmente como Nepal, aproximadamente entre los siglos 4 y 5 a.C. Su madre era la reina Maya. Aclaro, así se llamaba, Maya. Tuvo un sueño simbólico de que un elefante blanco, esto era más que nada una señal de que el niño nacería plenamente formado, dando sus primeros pasos al emerger de su madre. Según los sabios del reino, esto profetizaba que sería un gran líder espiritual. Ahora, para evitar que Siddhartha se inclinara hacia una vida religiosa, su padre, quien era el gobernante Shuddhodana, lo mantuvo en un entorno totalmente aislado de la vida religiosa, rodeado de lujos, placeres y sin contacto con el sufrimiento humano. Posteriormente se casó con Yashodhara y tuvo con ella un hijo llamado Rahula. Mientras continuaba viviendo en pleno confort dentro del palacio, ya para los 29 años, Siddhartha salió en sucesivas excursiones fuera del palacio y vio por primera vez un anciano, un enfermo, un cadáver. Estos signos lo confrontaron totalmente con la realidad del sufrimiento humano, la impermanencia y la búsqueda espiritual. Esta experiencia le rompió la ilusión de que la comodidad podía salvaguardarlos de las grandes preguntas de la vida. Esta situación que generó un gran impacto en él, un gran impacto en cuanto a su visión del sufrimiento universal. En una noche decidió finalmente abandonar el palacio, dejando atrás a su familia, riquezas y su estatus, para convertirse en un asceta errante. Esta etapa es conocida como la Gran Renunciación. Durante muchos años buscó maestros, practicó austeridades extremas y sometió a su propio cuerpo a penitencias muy severas. Durante aproximadamente 6 años, Siddhartha se adentró en disciplinas ascéticas drásticas, ayunos prolongados, meditaciones intensas y mortificación del cuerpo. En un punto estuvo al borde de la muerte por exceso de mortificación. Fue entonces que comprendió que ni la indulgencia ni la autonegligencia serían el camino hacia la liberación. Ya para este punto me imagino que todos ustedes se preguntarán, ¿qué es la mortificación del cuerpo? Bueno, prácticamente consistía en ayunar de manera prolongada hasta quedar en un estado de desnutrición severa, radical. Negarse a beber agua o limitarse a lo más mínimo dispensadamente. Ahora, consistía también en mantener posturas de meditación durante largas horas sin descanso, además de reprimir al cuerpo a un máximo los impulsos corporales. El objetivo de todas estas prácticas era dominar al cuerpo para liberar el espíritu. Pero Siddhartha se dio cuenta de que no era suficiente esto. Como ya les había mencionado ahorita hace unos momentos, por eso es que llegó a abandonar ese camino y descubrió lo que llamó el camino medio, es decir, evitar los extremos de la indulgencia y de la autotortura. Un buen día, Siddhartha se sentó a meditar bajo un árbol que es conocido como Bodhi, la higuera sagrada, en Bodh Gaya, prometiéndose a sí mismo permanecer allí hasta alcanzar la verdad.
Pero durante la noche se dice que un demonio llamado Mara, es un demonio interior, lo atacó con visiones ilusorias para perturbar su concentración. Pero finalmente Siddhartha resistió bastante. Al amanecer emergió como un Buda, el despierto, con plena comprensión de la naturaleza de la existencia humana. Después del despertar, rechazó dos extremos, el hedonismo y la austeridad excesiva. Propuso el camino medio, que equilibra la práctica ética, la meditación y la sabiduría como senda hacia la liberación. En el Parque de los Ciervos en Sarnac dio su primer discurso, las 4 nobles verdades y el octuple sendero. Así fue como inició su labor de enseñar a otros el Dharma. Tras ese inicio, se podría decir que se dedicó el resto de su vida a recorrer el norte de la India, predicando, respondiendo dudas, estableciendo comunidades monárquicas, e incluso podríamos decir que tuvo sus discípulos. En ese trayecto se iniciaron famosas historias de milagros, debates filosóficos y conversiones muy profundas. En Kushinagar, lo que es actualmente la India, después de aproximadamente 80 años, según la tradición, Buda sufrió de una intoxicación por medio de los alimentos. Varios relatos ofrecen distintas versiones, aclaremos mucho ese punto. Antes de morir, Buda dio indicaciones finales a sus discípulos, además de que recitó enseñanzas sobre la impermanencia. Luego entregó su cuerpo en un estado de desvanecimiento final del ciclo de renacimientos. Sus reliquias fueron distribuidas entre sus seguidores como objetos de veneración y memoria. Tras la muerte de Buda, se podría decir que sus discípulos organizaban el canon budista, estructurando así las comunidades monásticas y llevaron el Dharma hacia diferentes lugares de Asia como el Tíbet, China, el sureste de Asia y mucho más allá. Con el emperador Ashoka, durante el siglo III a.C., me parece bien, como impulsor del budismo, pasó a ser una pequeña escuela a una influencia continental. Llegando a este punto del video, hay que responder la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre Buda y el chamanismo? Bueno, la relación entre el budismo como tal fue establecido por Gautama y el chamanismo no es totalmente directa ni explícita, ya que en diversos textos tempranos, pero si podemos observar ecos, sincretismos y paralelismos interesantes que muestran cómo las tradiciones espirituales se entrelazan. Primero, más que nada, cuando el budismo se expandió geográficamente entre territorios con culturas indígenas animistas o chamánicas, en esa interacción se podría decir que adoptó ciertas prácticas simbólicas o rituales para integrarse mejor con las cosmovisiones locales. Por ejemplo, en Asia muchos monjes budistas realizan oraciones para espíritus locales o rituales de protección ambiental, que recuerdan funciones típicas de los chamanes. En el ámbito de la meditación en los estados alterados de la conciencia, hay, hay una capacidad chamánica de viajar entre los mundos y los planos. En tradiciones budistas tántricas, ciertas prácticas visuales y recitación de mantras y concentración intensa pueden inducir estados de conciencia que trascienden al ordinario, más bien del ordinario a lo espiritual, lo cual tiene una resonancia con los viajes chamánicos. Además, podríamos decir que los maestros budistas en algunas escuelas funcionan como mediadores espirituales, guían al discípulo en el manejo de las energías sutiles, protección frente a entidades o la purificación interior, funciones cercanas a las del chamán en muchas otras culturas. Ahí les va otro punto importante, el uso de rituales de muerte y transición. Por ejemplo, en el budismo tibetano existe el bardo Todol, el cual es conocido como el libro tibetano de los muertos. Aquí se describen las etapas intermedias entre la muerte y el renacimiento, prescribiendo más que nada prácticas orientadas para dirigir a las almas. Una operación que en muchas culturas indígenas recaería sobre la figura del chamán. Aunque Siddhartha Gautama no fue como tal un chamán en el sentido de la palabra, su enseñanza y legado formaron un contexto donde el budismo pudo dialogar con tradiciones chamánicas y compartir así terreno espiritual. ¿Tú qué crees?
¿Crees que la espiritualidad moderna necesita recuperar más de ese puente entre las prácticas chamánicas y filosóficas como el budismo para así poder sanar los desequilibrios actuales? Te leo en la caja de comentarios. Finalmente llegamos a la conclusión de que Gautama Buda transitó un camino extraordinario definitivamente. Nació con total privilegio, enfrentó un dolor humano, renunció al mundo, encontró la iluminación y dedicó su vida a compartir una vía que trasciende doctrinas y dogmas. A lo largo de la historia podemos decir que su enseñanza ha demostrado una sorprendente capacidad para adaptarse, absorber y dialogar con creencias ancestrales, incluso el chamanismo mismo. Esa flexibilidad espiritual hace que su legado siga vivo hoy en día, resonando con buscadores de diversas tradiciones. Te invito a votar en la encuesta que se encuentra aquí mismo en el canal, en la sección de publicaciones, y deja tu opinión en la caja de comentarios. También no olvides suscribirte a nuestro canal Historia Zoom. Regálanos por favor un me gusta, ya que eso nos ayuda a crecer. Ahora, si te gustó este contenido, síguenos en nuestras redes sociales para más vidas de sabios, conexiones sutiles y misterios reveladores. Hasta la próxima.